Calle 13 con Baile de los Pobres ahí, y ahora nos metemos de cabeza a la política actual con Pablito acá al lado mío, que me va a acompañar en todo esto. ¿Qué haces? Pablito Andrés Varela. Los vuelvo a saludar, porque, no sé, me pareció simpático. ¿Cómo no? Bien. Bueno, ayer, Cristina estuvo hablando, dio por cadena nacional un anuncio de un proyecto que se va a entregar al Congreso. Sí, es muy cierto, creo que es como fue Bueno, hubo ayer como me parece que las dos noticias más importantes fue por un lado la cadena nacional con lo que bien decís vos, el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que estipula una moratoria. Sí. Básicamente, es decir, para que quienes nos escuchan sepan que no están jubilados, y quienes no están jubilados y por supuesto tienen, en el caso de las mujeres, 60 años, y en el caso de los hombres más de 65 años, y quizás no tienen los 30 años de aporte correspondiente, pueden ingresar en la moratoria y empezar a pagar y aportar para después percibir una mínima jubilatoria. Que es lo que ya se hizo en el año 2005. Sí. Y que fue lo que permitió que la Argentina hoy tenga alrededor del 90 y pico % de cobertura previsional. ¿Sí? Sí. Lo que vino a hacer esto fue a abarcar más que habían quedado fuera de la primera vez cuando pasó eso, ¿verdad? Exactamente. Claro. La Argentina ya tiene hoy por hoy la cobertura previsional más extensa de toda Latinoamérica. Cuando decimos eso, decimos que 9 de cada 10 jubilados o 9 de cada 10 personas que están en edad de jubilarse perciben una jubilación, aunque sea la mínima. Claro. De hecho, el 70% de los jubilados cobran la mínima en la Argentina. Pero, como bien dice Hernán, esa moratoria fue en el año 2005 y después, ahora, Cristina envía este proyecto de ley, me parece que para llegar a ese 10%, un poco menos incluso de 10% que quedaba restando. Eso fue como la noticia más importante, que es para llegar a otros sectores de la sociedad que directamente no llegaban, muchas amas de casa o muchas jefas de hogar. La medida estaría beneficiando alrededor de 470.000 personas. Sí, todos adultos mayores, que está bueno destacar que son de la clase baja, ¿no? De los más desfavorecidos. No, que no fueron aquellos los del 2005, que eran una clase más media, y que fueron, el 94% en ese momento de los jubilados que abarcó a todo ese grupo. Exactamente. Que en ese sentido aclaró también, digamos, que la FIP iba a estar muy presente viendo, digamos, quiénes son los que se presentan a la moratoria y que beneficie, digamos, a quienes tengan menos recursos. Claro, es llegar un poco a los deciles más bajos de lo que se llaman los deciles, creo que se entiende, ¿no? Digamos, la porción más pobre o los sectores más postergados de la sociedad. Y bueno, ese es un poco lo que nosotros venimos charlando a lo largo del programa. Es un gobierno que ha tenido una serie de dificultades económicas, básicamente por la cuestión inflacionaria por un lado, por la cuestión del dólar por el otro, que están íntimamente ligadas, pero que al mismo tiempo, a pesar de eso y a pesar de haber tenido, si quiere, una serie de medidas a principios de años más del plano ortodoxo, que no nos vamos a profundizar ahora, pero que puede combinar con medidas expansivas. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue teniendo políticas de redistribución. Que dentro del panorama y de la complejidad del panorama y de que no puede solucionar algunas cosas como la inflación, aún así trata de llegar a sectores que están más postergados o más vulnerables, por decirlo de alguna manera. O sea que en ese sentido el gobierno tiene una medida que tiene impacto sobre 470.000 personas más o menos. La extensión jubilatoria se extendería prácticamente al 99%. Es una medida interesante, no sé cuánto impacto va a tener ni cuánto impacto tendrá tampoco en la carrera presidencial. Pero bueno, son avatares de la política. La dejamos picando ahí. La dejamos picando. También anunció la universalización de la tarjeta Argenta, que abarcará a los 6 millones de jubilados, que existen, ¿no? Y que se ampliarán los préstamos hasta 20.000 pesos. Mira, ese dato no lo tenía. Sí. Buenísimo. Lo tiró así como un bocadillo final. Y lo otro muy importante que pasó. Sí. Bueno, y ayer estaban sentados, vi ahí circulando muchas caritas. Muchas caritas, entre ellas María Eugenia Vidal y Vudú, uno al lado de otro. Sí.
Digo esto porque María Eugenia Vidal pidió iniciar juicio político o hacer todo lo pertinente para iniciar juicio político a Vudú por todo lo que estaba sucediendo en relación a la causa Chicone. Fue en la misma semana en la que la presidenta inauguró con Macri un tramo de la autopista Ilia, ¿no? Sí. Avatares de la política. Bueno, ahí es sí y silencio. Claro, por eso. Por eso la redondeamos con avatares de la política. Y la otra importante, por lo menos uno a veces queda medio sujeto como a lo que va sucediendo en los medios, aunque a uno no es estrictamente lo que más le importe quizás, pero la otra importante fue la designación de Ricardo Forster al frente de un área o de una secretaría dentro del Ministerio de Cultura, ¿no? Sí, es el nuevo secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Nada más ni nada menos. Buenísimo. Mucha polémica alrededor del nombre hubo. ¿Por? Sí. Calculo que por Pensamiento Nacional. O en quienes más extremos se fueron, incluso lo relacionaron con 1984 y digamos como poniendo en tela de juicio, yo la mayoría obviamente sin saber de qué se trataba, pero en relación a como que podría llegar a ser alguien quien venga a corregir a quien piensa mal y estar todo el tiempo detrás de diciendo no hay un pensamiento único que ese que hay que pensar, que la verdad por lo que yo entiendo y leí no es eso, digamos, sino es construir, o sea, justamente como dice un pensamiento nacional, pero que defienda los intereses digamos, de la patria más allá de la condición digamos, ideológica partidaria de cada uno. Foster, por ejemplo, hacía mención de poder combinar lo que, qué sé yo, pensamiento de San Martín, de Sarmiento, digamos, de Belgrano, de Moreno, digamos, como bien adversos, poder, digamos, sin embargo, unirlos dentro de un pensamiento que defienda la soberanía nacional. Claro, a mí particularmente no me termina de quedar claro cuál es la función. Tengo claro quién es Ricardo Forster, que es un intelectual, digamos, muy importante, que tiene su nivel de influencia, pertenece al grupo Carta Abierta, que empezó a tener cierta relevancia, sobre todo a partir del conflicto por la 125, allá en el año 2008, junto con intelectuales como Horacio González y demás. Es un intelectual que no viene, una de las cosas que marcaba Hernán recién, es verdad lo que dijo Forster, que además él no proviene del peronismo, o no viene de lo que se llama el pensamiento nacional más duro, que es San Martín, Rosas, Perón, Jaureche, Scalabrini Ortiz, Jorge Ramos. No, él más bien viene de la izquierda o viene de una cosa más filosófica, de la escuela de Frankfurt. Habló, hay unas cosas que no queremos extendernos mucho porque son complicadas. Que son interesantísimas, igual, pero que son más complicadas. Pero bueno, a mí particularmente no me queda claro cuál es el cargo, qué sé yo, si lo cumple con sapiencia e idoneidad. En ese sentido, un amigo a mí, digamos, yo al publicar en Facebook la noticia, principalmente por lo que había dicho, sin saber todavía todo el revuelo que había ocasionado, me dijo como... una de las cosas que increpó fue qué experiencia tenía en el Foster digamos, en cargos públicos de gestión, qué beneficios le daría esto, digamos, por qué el Estado tendría que gastar plata en esto. Y me parece que también, digamos, es un debate que se puede dar porque nosotros muchas veces este Estado que yo veo que gobierna a través de decisiones de ir y buscar y referencias ideológicas, pone en cargos importantes a gente que no tiene experiencia concreta en la gestión pública. Es un debate también a darse, me parece. Bueno, me parece que vos tenés que tener una combinación en tus eso ya es una opinión totalmente personal, que Silvana puede compartir o no, o Ernie sí o no, que es... Me parece que vos en tu equipo de trabajo tenés que tener una combinación quizás de gente más técnica, de gente más preparada para el área, más una cuestión más profesionalizada, y después debes tener que tener ciertos rasgos más intelectuales o usinas de pensamiento, por decirlo de alguna manera, que te den cierto otro vuelo. Forster es un profesor universitario que saltó a la vida pública básicamente, insisto, a partir de Carta Abierta. Cargo, no creo que tenga demasiada experiencia en cargo, ahora es diputado nacional también, pero Forster es eso, es un tipo
es un filósofo, doctorado en una serie de pergaminos académicos importantísimos, pero es eso, es un profesor de universidad. Grosso, será, yo no asistí nunca a una clase de él. Pero bueno, eso, Ricardo Forster, qué sé yo. No sé, para los que seguimos la política tenemos bastante claro quién es. Sí. Bueno, esas fueron las dos noticias más importantes del día, que por ejemplo, que es como todo, ¿viste? Como decimos, se generan ciertos revuelos y uno va como atrás de la noticia. No sé si es exactamente lo más importante, hay quizás otras cosas más importantes, pero bueno, uno a veces queda ahí como sujeto a eso y necesita mencionarlo. ¿Qué decir? Un último tip, el Procrear incrementó su peso, o sea, su base a 15.000 millones para fondear créditos hipotecarios. Mirá qué bueno. Eso que decís me parece que surge de un artículo que estuvimos leyendo que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy ya ronda los 400.000 millones de pesos. Cuando se nacionalizaron los fondos de jubilación y de pensión, en el segundo semestre del año 2008 estaban alrededor de los 80.000 millones de pesos. Es decir, que el crecimiento fue muy grande y sirve para financiar este tipo de... O sea, el Fondo de Garantía de FGS no financia jubilaciones, no paga jubilaciones. Es un reaseguro de los jubilados que además tiene acciones en empresas como Siderar. No sé si recuerdan ahí un tema con los directores de Siderar, bueno, no importa, pero que ya tiene 400.000 millones de pesos, que ha crecido un montón, que ha crecido interanualmente al 11% medido en dólares. Decía la nota esa que leímos. Medido en dólares. Medido en dólares. Así que bueno. En la anterior cadena nacional, no en la anterior, en una de las que hizo la presidenta, dijo que 7 de cada 10, porque decía, dicen que la plata de los jubilados va a financiar proyectos que no tienen que ver con los jubilados. Dijo, 7 de cada 10 van estrictamente, 7 de cada 10 pesos del ANSES va a pagar jubilaciones y pensiones. Eso lo había dejado claro. Creo que estamos para hablar con nuestro invitado. Estamos para hablar con nuestro invitado, nada más ni nada menos que Lucas Boya, presidente del Club San Fernando. Para todos aquellos que quieran comunicarse, pueden hacerlo a través del 4745-3173, responder la consigna o si no, bueno, hablar con Lucas Boya que tenemos acá y nos va a contar un poquito de la historia del club, ¿no? Que tiene bastante contenido, ¿no? Así que escuchamos un tema y esperamos a Lucas.